Bienvenidos a un programa más de discusión económica. Mi nombre es Adam Smith y este día me permito dirigir en el marco de este nuevo episodio un foro de discusión con la temática del Consenso de Washington y su aplicación en el contexto mexicano. Antes de iniciar, quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas invitados, una serie de economistas destacados a nivel mundial que nos proporcionarán su punto de vista sobre esta temática que el día de hoy nos ocupa. Entre ellos se encuentra Stephanie Kelton, Mary Marshall, Lawrence Baum, David Ricardo y Edith Abbott. Bien, para entrar en materia, es imprescindible hacer mención que el Consenso de Washington es uno de los dos momentos históricos que marcaron los años 80. Primero nos encontramos con el derrumbe del régimen socialista de Estado, que significó aquella conmoción de ideas izquierdistas, pues suponía el derrumbe también de aquella esperanza que era aquella constatación probable de concretizar un régimen distinto al capitalismo, con lo cual el socialismo pasó a ser una opción no viable y también pasando por desapercibido las décadas posteriores tras la caída del muro de Berlín, ¿verdad? Este momento insignia de la caída del régimen socialista con el derrumbe de la Unión Soviética. Mientras en paralelo sucedió el Consenso de Washington, en 1989, unos meses después, otro hito importante encabezado por Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, creando una especie de recetas que consideraban la vía del desarrollo para los países donde había muerto aquel socialismo. En relación a los antecedentes del Consenso de Washington, también tenemos, por otro lado, lo que es la crisis de la deuda latinoamericana. En este caso, las políticas proteccionistas y el financiamiento externo de la década de 1970 fueron uno de los elementos que contribuyeron al desequilibrio macroeconómico de la década de 1980. Esta crisis más que todo mostró el desgaste e inoperante modelo de sustitución de importaciones basado en las exportaciones y en un modelo de desarrollo centro-periferia, ¿verdad? Como bien se le conoce. Así pues, la década de 1980 entró en una recesión, principalmente a causa de la deuda externa latinoamericana. Bien, luego de este preámbulo, eh, tenemos una serie de preguntas para nuestros ponentes invitados. Y la primera pregunta es respecto a en qué consistió el Consenso de Washington y qué papel tomaron las instituciones de Bretton Woods. Vamos a iniciar con la opinión de Lawrence Baum. Reciban todos un cordial saludo. Es un gusto para mí estar con todos ustedes. En cuanto a la pregunta, podemos decir que el Consenso de Washington se refería a ese conjunto de medidas de política económica de corte neoliberal que se aplicaron a partir de los años 80 en Latinoamérica, luego de esa crisis que se había vivido en los años 70. Estas medidas fueron aplicadas para hacer frente a la reducción de la tasa de beneficio en los países del norte y también como salida impuesta por las instituciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a todos esos países de América del Sur ante el estallido de la crisis de la deuda externa. Este concepto como tal fue acuñado por el economista británico John Williamson en un artículo que se publicó en los años de 1989. En términos generales, este ideario apostaba por un conjunto de políticas económicas como la lucha contra el déficit público, por un conjunto de políticas económicas, reformas para reducir la progresividad impositiva, la privatización de las empresas públicas, la liberación del comercio y de los mercados de capitales, y así como también la inversión extranjera directa. Gracias. Gracias por su intervención, señorita Bond. Vamos a continuar con la opinión del economista David Ricardo al respecto. Buenos días a todos y continuando con lo que me dijo mi colega, ¿en qué consistía el Consenso de Washington? Bueno, es un conjunto de 10 recomendaciones de políticas económicas formuladas a principios de los años de 1990 y que se consideraba deberían servir de orientación a los gobiernos de los países latinoamericanos
y a los países emergentes en general a la hora de diseñar las políticas económicas que impulsaran el desarrollo. A lo largo de la década de 1990, este conjunto de recomendaciones de políticas para el desarrollo se fue convirtiendo en un programa general, al que muchos consideraron como la nueva receta neoliberal, para aplicar para salir del subdesarrollo. Bueno, el papel que tuvieron las instituciones de Bretton Woods. Básicamente, adoptar el consenso de Washington implica un conjunto de políticas que siguen las instituciones de Bretton Woods. Es pertinente mencionar que dichas instituciones han sido las principales promotores de lo que hoy conocemos como el consenso de Washington, ya que la rigidez de los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional orillaron a los países latinoamericanos y México a proyectar sus economías hacia el exterior. Gracias. Gracias por su intervención. Para finalizar la ronda de respuestas sobre esta primera pregunta, vamos a escuchar la opinión de Edith Abbott. Bienvenida. Buen día a todos. Gracias por la invitación primeramente. En sí, ¿en qué consistió el consenso de Washington? Como ya lo mencionaban la señorita Bones y el señor David Ricardo, el consenso de Washington consistió en una serie de medidas, de recomendaciones de carácter económico y político que fueron creadas con el fin de guiar a los países que se encontraban en desarrollo a salir adelante de la crisis económica que enfrentaban por la deuda externa. Y todo esto alrededor de los años 80. El papel que tomaron las instituciones de Bretton Woods, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, era de ofrecer y dar solución a aquellos países que estaban enfrentando esos problemas financieros y que necesitaban salir de esta crisis de la deuda externa. Gracias por su intervención y en general por la intervención que bien oportuna que han tenido ustedes tres. Solo agregando, en estos ajustes tras el consenso de Washington también había que reducir los costos laborales, ¿verdad? Agregando a estos 10 puntos que Williamson nos planteaba, se precisa este punto de reducir los costos laborales. En este caso, los sindicatos se presentaban para este consenso de Washington como un estorbo social y político, como algo que ahuyentaba aquella inversión y que encarecía la actividad económica respectivamente. Entonces había que desregular, reducir sindicatos, reducir derechos, establecer nuevos regímenes de pensiones, establecer mecanismos de contención del alza salarial, es decir, una ruptura del gran sindicalismo, una fragmentación de la condición obrera e imperante hasta entonces, una dispersión de las relaciones laborales, pero en este caso esto significaba mayor obrerización social, pero menor sindicalización, mayor ampliación de la fuerza laboral asalariada, pero menor capacidad de negociación frente al Estado. Otro aspecto bastante importante, además de lo que ustedes han dicho, es la reducción del gasto público. En este caso, el Estado no tenía por qué meterse a temas productivos. Era un administrador ineficiente, incapaz y corrupto. Entonces, el Estado solo debía dedicarse a la educación en el mejor de los casos, según el consenso de Washington, y a crear infraestructura pública de servicios que luego iba a ser pagada por los usuarios y el Estado tenía que reducirse y comprimirse. Es decir, agrandar la nación, pero empequeñecer el Estado, como bien se manejaba esta lógica desde el consenso de Washington. Bien, vamos a poner en contexto las recetas establecidas por el consenso de Washington para los países de América Latina, en concreto México. De esta manera, tenemos una segunda pregunta generadora de por qué se dice que las políticas del consenso de Washington en México son políticas antidesarrollo. Vamos a escuchar la opinión de Stephanie Kelton al respecto. Bienvenida. Tengan todos muy buenos días. Gracias por la invitación y para participar dentro de este espacio, que es muy importante también hablar acerca de este tema.
Respondiendo a la pregunta, primeramente es preciso, como ya se ha detallado anteriormente, tener en claro que México venía de una situación interna inestable debido a la explosión de la deuda externa de la mayoría de países latinoamericanos. En ese sentido, México busca una nueva manera para poder salir adelante y se da entonces la adopción del consenso de Washington. ¿Qué sucede acá? Que el consenso de Washington planteaba políticas económicas neoliberales que respondían específicamente a intereses del área estadounidense y a su vez estos intereses eran dados a conocer mediante organismos internacionales financieros como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Teniendo en cuenta esos aspectos específicos, es preciso destacar que al no ser estas políticas directamente enfrascadas a ayudar a que los países salieran adelante, hicieron que se encontrara México en un estancamiento, lo cual no pudo ayudar a salir adelante y entonces se da lo que se conoce como el antidesarrollo, pues México no pudo crecer de una manera como se esperaba. Gracias por su oportuna intervención. Vamos a escuchar al respecto de la misma pregunta a Lawrence Baum. Bueno, tal como lo mencionaba mi colega, estas políticas antidesarrollo más que todo iban enfocadas a que México se convirtió en una potencia exportadora, la mayor de América Latina, y esto abrió su economía como ningún otro país del subcontinente. Sin embargo, este crecimiento y el empleo fueron mediocres, porque mientras el ingreso se concentraba únicamente en la proliferación de las economías, lo que era el empleo en México se estaba decayendo cada vez más. Este crecimiento no fue ninguna sorpresa, ya que el modelo de crecimiento se basaba en la apertura de la cuenta de capital y en la exportación de flujos privados. Esto tenía a generar ese estancamiento económico al que se refería nuestra colega. Paradójicamente, esta apertura de la cuenta de capital ofrecía como la llamada salida a lo que era esa década perdida que se estaba viviendo. Y se cuenta también con ese estancamiento que tenía México y no podía salir de él. Gracias igualmente por su intervención y su opinión al respecto. Por último, vamos a escuchar a la señorita Mary Marshall, otra de nuestras economistas invitadas. Bienvenida. Muy buen día, muchas gracias por invitarme. Bueno, para abonar un poco acerca de esta pregunta de esas políticas antidesarrollo, si lo vemos desde un punto, desde la teoría de la dependencia, podemos decir de que en ese caso en específico en México, si bien este país fue ese alumno para el consenso de Washington, presentó ciertas dificultades para poder generar ese despegue y ese desarrollo económico, ya que en su economía, a comparación de Estados Unidos y Canadá, se puede decir que era subordinadas a las economías de esos países. Y como bien lo podemos analizar, podemos decir de que la economía de México se vio afectada principalmente en la sobrevaluación de sus monedas, ya que esa se presentó en periodos largos y generando este antidesarrollo. Así también se enfoca que en el inicio México, al insertarse a esta globalización neoliberal, el crecimiento económico y el empleo por la misma migración y la informalidad generaron esa mano de obra hacia los Estados Unidos, lo que viene a repercutir de esa dependencia de países del centro. Eso como el ingreso de capital exterior a un marco de políticas monetarias tanto pasivas como restrictivas. Y si bien el inicio puede generar un beneficio, es de manera temporal, ya que posteriormente no genera esas condiciones de expansión y desarrollo próspero y sostenible. Muchas gracias igualmente. En efecto, como bien lo mencionan, en los años previos al consenso de Washington,
México ya sufría una serie de problemas internos, pues hay que recordar que un detonante de la crisis de la deuda fue sin duda la recesión económica mexicana. En agosto de 1982, por ejemplo, México se quedó sin reservas y no podía pedir más préstamos, por lo que se vio forzado a declarar la moratoria de su deuda en este caso. Y en tan solo unas semanas, toda la región cayó en lo que posteriormente se conoció como la crisis de la deuda, como ustedes bien lo mencionaban. A todo esto, cuando surge el consenso de Washington, uno de los objetivos de este consenso era proponer un nuevo modelo de desarrollo basado en promesas, utopías, creencias, y como se sabe, ello solo significó un desarrollo superficial y generó esa dependencia que bien mencionaba la señorita Marshall. Una serie de políticas que más allá de generar un desarrollo que perdure en el tiempo, generaron una inestabilidad económica. Bien, en cuanto a una tercera pregunta, tenemos cuál era la estrategia del consenso de Washington en México. Al respecto, ¿podría ayudarnos la señorita Edith Abbott? Sí, gracias, Ana. Bien, la estrategia del consenso de Washington en México fue una estrategia que se basaba en el ahorro externo. ¿Esto en qué consiste? Consistía en que el influjo del capital externo lograría un incremento en la tasa de inversiones y por lo tanto esto generaría una mayor productividad tanto en las importaciones y exportaciones que tenía México en aquel entonces y así también abonaría a lo que es el desarrollo económico y lograría reducir los niveles de desempleo a los que se enfrentaban. Pero esta estrategia no dio los resultados que se esperaban. Por lo tanto, se puede deducir de que fue una estrategia tanto mal diseñada como mal implementada, porque a comparación de otros países de la región latinoamericana, México era el que tenía el nivel del PIB más bajo a nivel regional. Y en sí, esta estrategia no funcionó muy bien como se esperaba. Muchas gracias también igualmente. Vamos a dar continuidad a este foro de discusiones con una cuarta pregunta generadora. En este caso, sabemos que la estrategia del consenso de Washington en México se aplicó en 3 fases sucesivas. Como se sabe, la primera fase era conocida como el pacto, la segunda fase fue la renegociación de la deuda externa y una tercera fase referida a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o mejor conocido como TLCAN, el cual entró en vigor en 1994. Comentemos al respecto en qué consistieron cada una de las fases de la estrategia. Comencemos con Lawrence Baum, su opinión al respecto, por favor. Sí, en cuanto en qué consistieron estas fases, en cuanto a la primera fase, podemos decir que este programa se denominaba estabilización heterodoxa. Este se basaba más que todo en la concertación de precios y salario, además de utilizar el tipo de cambio como un prerequisito para el crecimiento, basado en las exportaciones. Pues el uso de un tipo de cambio competitivo brindaría seguridad a los negocios para invertir en las industrias de exportación. Ese más que todo era en lo que se enfocaba este programa. Podemos decir también que el consenso de Washington era esta política orientada al exterior y a la expansión de las exportaciones, en el que era necesaria para la recuperación de América Latina y, por supuesto, de México, de todas sus economías. Muchas gracias. Al respecto, ya la señorita Bond nos comentaba acerca de la primera fase. Ahora vamos a escuchar a la señorita Mary Marshall respecto a la segunda fase de la estrategia del consenso de Washington en México. Adelante.
Sí, con respecto a la segunda fase, esta se le denomina renegociación de la deuda externa. Esta fue la primera acción que fue tomada por Salinas de Gortari, en donde permitió una reducción y poder aligerar el pago de los intereses que se poseían en ese momento, ¿verdad? Así como la inflación en el proceso de la declinación, y esto vino a generar que se dieran diferentes expectativas de los actores para esta reforma neoliberal. También esta renegociación de la deuda externa fue seguida por una apertura de cuenta de capitales, en donde era esencial o fundamental generar una reanudación en el crecimiento, así como poder llegar a financiar ese desequilibrio a la cuenta corriente, y esto se daba a través de un libre acceso de inversión extranjera. Muchas gracias, bastante oportuno, al igual que las anteriores participaciones. Vamos a escuchar a Stephanie Kelton respecto a la fase 3 precisamente de aquella firma del TLCAN. Adelante, tiene la palabra. Vamos a esperar a la señorita Stephanie Kelton, que ella nos retroalimente eh, lo que fue y lo que significó esta firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Adelante, creo que ya la tenemos con nosotros. Bien, dando respuesta a la pregunta formulada, la fase 3 de esta estrategia, ¿verdad?, consistía, como yo lo había mencionado, en un punto específico del Congreso de Washington, por así decirlo, teniendo en cuenta la parte de la liberalización económica. En este sentido y en este contexto se da la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual entró en vigor en el año de 1994 y fue firmado por Canadá, Estados Unidos y México. Bien, con este tratado se buscaba, como ya lo había mencionado, liberar el comercio, comercializar hacia afuera, en donde inicialmente se pretendían eliminar esas barreras al comercio que existían previamente. También buscar una cooperación multilateral entre los países firmantes y así también, de cierta manera, ayudar a México a que pudiera abrir su economía, pues dentro del consenso de Washington estaba muy bien marcado que se necesitaba tener una apertura al comercio para poder desarrollarse y insertarse al mercado que tanto se necesitaba. Gracias. Muchas gracias. Y para finalizar, dentro del marco de esta pregunta, también surge otra interrogante para lo cual voy a solicitar la intervención del economista David Ricardo sobre cuál era el objetivo estratégico más importante del Tratado de Libre Comercio, en este caso, de América del Norte, o TLCAN. Bueno, respondiendo a su pregunta, analizando más a profundidad el TLCAN, se puede mencionar como el objetivo más importante que a través de la firma de este tratado se daba paso a convertir en ley jurídica los elementos constitutivos de las políticas neoliberales, lo que aseguraba su irreversibilidad y cerraba paso a cualquier tentativa populista ulterior. Gracias por la intervención al respecto. Bien, el TLCAN fue como la cereza del pastel, ¿verdad?, de la nueva estrategia que bien ustedes ya comentaban, ya que consolidó el modelo neoliberal y prácticamente sometió a la suerte de la economía mexicana al desempeño de la economía de Estados Unidos. Es decir, una clara manifestación de esa dualidad centro-periferia donde queda evidenciada la teoría de la dependencia a partir de que la economía de México iba a estar condicionada, subordinada a las economías del centro, en este caso Estados Unidos y Canadá, que fueron las que participaron en la firma del Tratado de Libre Comercio, de las cuales iba a depender la dinámica de crecimiento de la economía mexicana. Una de las consecuencias del Tratado de Libre Comercio para México fue que este no diversificó su producción en sus mercados de destino.
la economía de México generó una dependencia como tal, como ya se mencionaba anteriormente. Aunado a lo anterior, Estados Unidos y Canadá han logrado una mayor productividad que sus mercados bueno, una mayor productividad en sus mercados, y ha generado que tenga una mayor participación comercial con otros países del mundo. Esto es una sentencia para México. ¿Por qué? Ya que este tiene que modernizar sus políticas industriales. Esta modernización tiene que llevar a una reestructuración de esas exportaciones, de la cantidad de estas y de los productos también que se producen, y de esta manera ampliar sus mercados de destino. Bien, respecto al estancamiento económico y crisis recurrentes en México tras la aplicación de las recetas del Consenso de Washington, es oportuno también realizar una última pregunta que va encaminada a qué factores se pueden puntualizar sobre esta situación que ha tenido que atravesar México. En este caso voy a solicitar la intervención del economista David Ricardo. Bueno, abonando a la pregunta, quisiera como primer punto y primer factor puntualizar que tenemos la crisis de la deuda externa en 1982, que señaló el fin del modelo de sustitución de importaciones. Asimismo, me gustaría hacer mención al ajuste ortodoxo que sufrió México en los años 80, al que también se le conoce como la década perdida. Considero pertinente mencionar que a partir del fracaso de dicho ajuste, México se vio obligado a promover un replanteamiento de la reforma neoliberal existente. Muchas gracias. Vamos a escuchar la opinión al respecto de Edith Abbott. Sí, bien, como ya mencionabas anteriormente, el modelo neoliberal es muy característico al hablar del estancamiento económico y crisis que sufrió México, por el hecho de que se implementó bajo el nombre de una potencia exportadora de toda América Latina, con la idea de que esta medida iba a traer consigo una oportunidad de crecimiento económico en México. Y es que es preciso recalcar de que aunque hubo un incremento en los ingresos económicos, esto no significó que se produjera un desarrollo como tal para la población. A pesar de que las exportaciones se fueron arriba, esto no cambió los bajos niveles de desempleo que sufría en aquella época la población en México. Por lo que este modelo de crecimiento se traduce como mediocridad, debido a que el crecimiento del PIB fue uno de los que presentó un nivel más bajo en toda la región, por lo que es muy importante destacar este punto en lo que pudo enfrentar México en aquel entonces. Gracias, bastante oportuno, la verdad, lo que puntualizaba al respecto de la crisis recurrente en México tras la aplicación del mismo consenso. Y bien, para finalizar, vamos a generar una serie de críticas y recomendaciones sobre la temática. Al respecto, solicito la palabra de Stephanie Kelson al respecto de estas críticas y recomendaciones que se pueden generar. Bien, gracias por cederme la palabra. Con respecto a todo lo que se ha comentado en este espacio, es preciso tener en cuenta que el Consenso de Washington, lejos de ayudar a México y a países latinoamericanos a salir adelante de ese impasse en el que se encontraban, fue todo lo contrario, porque desde el momento de su implementación hasta la actualidad, lo que se tiene enmarcado es realmente una fuerte dependencia de las economías y del financiamiento externo. Tenemos bastante clara esa relación centro-periferia, donde se caracteriza a América Latina
y México por depender de países y de economías como lo es Estados Unidos, específicamente con este tipo de políticas neoliberales económicas que responden a intereses de Estados Unidos. Ahora bien, con respecto a una recomendación que se pudiera hacer, creería que es bastante importante que América Latina tome en cuenta las maneras específicas de ellos poder salir adelante, no buscando un financiamiento externo ni buscando que estados poderosos alimenten y ayuden a estos países a salir adelante. Es preciso iniciar con una construcción interna, porque ¿qué tenemos actualmente? Actualmente tenemos que la inversión extranjera directa y el financiamiento de organismos internacionales hacen que estos países latinoamericanos como México se endeuden de una manera exorbitante y no puedan salir adelante porque caen en un impago, lo que genera un atraso y un antidesarrollo dentro de las sociedades de cada uno de estos países. Gracias. Gracias. Seguidamente vamos a escuchar la opinión al respecto de la señorita Baum. Lawrence Baum. Bien acertado lo que comenta la colega. También otra crítica que podemos hacer es que el conjunto de políticas monetarias y las instituciones promotoras del Consenso de Washington también recibieron ciertas críticas respecto a esos efectos sociales que se provocaron a los sectores más vulnerables. Al mismo tiempo, podemos también mencionar de que no se obtuvieron los resultados que se esperaban, ya que el hecho de que algunos países, que a pesar de haber cumplido la totalidad de las propuestas que se implementaron en el Consenso de Washington, tuvieron mejores resultados que los que sí las habían implementado. Un ejemplo de eso puede ser Corea del Sur, que a pesar de no haber seguido con total fidelidad todas las medidas que se establecieron, tuvo un crecimiento mayor a los que tuvieron estos países. Gracias. Vamos a finalizar con las críticas y recomendaciones de la señorita Marshall. Sí, como crítica se puede, bueno, yo lo visualizo de esta forma. Se puede decir de que el consenso puede ser esa receta, que posee una estructura o un orden, pero en muchas ocasiones no puede ser beneficiosa para muchos. En este caso hay que reconocer que los niveles de riqueza o de producción que tienen algunos países se encuentran condicionadas al desarrollo de otros. De esta forma se puede notar su subordinación, ya que la mayoría de los países desarrollados poseen una economía muy próspera. En cambio, los países de la periferia mayormente poseen esa economía débil y de poco crecimiento. Esto genera que haya una dependencia de los países desarrollados en aspectos tecnológicos como industriales, por lo que el poco desarrollo de los países periféricos son ese escenario de que se mantiene en esa línea, y como recomendación sería que debería de cambiar, tratando de capacitar a los países para que esto vayan evolucionando y reestructurándose, y que de esta forma generen un desarrollo económico visualizándolo de manera sostenible. Gracias a todos, la verdad, por sus valiosas aportaciones en este foro. Y sí, verdad, como recomendación quizás sería pensar en una reestructuración del sistema como tal, verdad, porque ya sabemos de que estas teorías vienen evolucionando, desarrollándose y evolucionándose desde muchos años atrás, en el caso de la teoría de la dependencia. Entonces, tal vez pensar en un nuevo modelo de desarrollo económico para América Latina que pueda ser liderado desde la CEPAL, como aquel intento de la industrialización por sustitución de importaciones. Pensar en un modelo similar que pueda sacar adelante a Latinoamérica por sí solo, sin generar ese círculo vicioso de la dependencia como tal, y de esta manera empezar a salir del subdesarrollo, ya que sería un proceso gradual y sistemático que involucraría diferentes elementos, pero todo esto se verá, ¿verdad? Conforme al pasar del tiempo y a la dinámica de la misma comunidad internacional.
De mi parte, agradecerle a todos los panelistas por haber asistido al programa del día de hoy bueno, con sus aportaciones al tema del consenso de Washington y cómo este se vio aplicado en México. Eso sería todo y nuevamente reitero mis más sinceros agradecimientos.